Buenos días, hermanos. Solamente a modo de aclaración, antes de comenzar con el estudio de la palabra, hace un momento cantábamos un himno, precioso himno, pero tiene un detalle que puede ser que en la traducción lo hayan puesto mal. Quiero mostrarles algo. Es un detalle, pero incide bastante. El himno 19. Cuando Dios haya puesto en su trono de luz, llamándote a su tribunal. Dice, y buscares en vano refugio en Jesús, que espanto y terror sentirás. Tenemos que entender el juicio de Dios, el juicio final de Dios, como dos momentos, ¿no? Uno es el juicio del gran trono blanco, en el cual no van a participar los creyentes, simplemente ese va a ser un juicio para condenar a todos los que no han creído en él. Y después va a haber un juicio también para los creyentes, que tiene que ver con el tribunal de Cristo, pero ahí no se va a saber si sos salvo o no, ya sos salvo, simplemente Dios va a juzgar la obra de cada uno, como enseña la Escritura. El punto es que el himno tomó esa palabra tribunal para hablar del juicio del gran trono blanco. Es una mezcla que hubo ahí, pero quizá el error al traducirlo, tendríamos que cambiar esa palabrita y seguir cantando ese himno tan lindo. Así que esa aclaración nada más quería. Siempre tenemos que pensar, discernir en todas aquellas cosas que cantamos, que decimos, porque es la verdad lo que va a traer la santificación y la salvación para el alma, ¿no? Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, ahora sí, a los que nos toca, Gálatas capítulo 5. En esta mañana vamos a meditar del versículo 7 hasta el versículo 12. Gálatas capítulo 5, versículo 7 hasta el versículo 12. Con varios de ustedes estuve compartiendo durante la semana pasada acerca de esta clase que tuvimos ahí en San Justo y se nos dio un informe misionero de lo que es la selva, el trabajo en la selva. Y el clamor de las personas allá es: ayúdennos, por favor, ¿no? Matías Huldain recibe cartas solicitando la ayuda, el apoyo a las iglesias. Recordemos que estas más de 500 iglesias que están en la selva del Amazonas, ya pasaron varias generaciones, ¿no? Y no se siguió haciendo un trabajo intencional en la vida de las iglesias. Y varios piensan que están involucrados en estos ministerios, que es un momento clave, ¿no? No va a soportar muchas generaciones más hasta que el Evangelio sea diluido por completo. De manera que todo el trabajo y todo el esfuerzo misionero que se hace en la selva, en este caso no tiene que ver con ir a tribus no alcanzadas, sino con fortalecer a las iglesias. Fortalecer a las iglesias porque el testimonio puede perderse. Y es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Al dirigir su carta a estas comunidades en Galacia, donde el evangelio había sido afectado por esto que los judaizantes habían introducido al evangelio, que tiene que ver con las obras de la ley. Si yo le sumo algo a la cruz de Cristo, hago ineficaz la gracia de Dios. Anulo la gracia completamente. No hay obras más la cruz de Cristo para poder llegar a ser acepto delante de Dios. Entonces el propósito principal de la carta es defender el evangelio, neutralizando este pensamiento que tenían los judaizantes, ¿no? Anulando esto y que las personas entiendan que el evangelio es exclusivo. Sí, es exclusivo el evangelio. No hay muchas maneras de entender el evangelio. Hay una sola manera de entender el evangelio porque hay un solo evangelio, ¿no? Así lo va a decir Pablo a Timoteo en el capítulo 4 cuando dice que hay un solo mediador y es Jesucristo. No hay más. No hay algo que le podamos agregar a él, a eso, para hacerlo más acepto delante de Dios. Ya somos aceptos en el amado por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Pero a su vez tiene un doble propósito, porque Pablo va a animar a la iglesia a vivir el evangelio,
a manifestarlo en la medida que se va desarrollando en su vida espiritual, muriendo las obras de la carne y evidenciando el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, eso es a lo que apuntan cada uno de los pasajes, ¿no? que fuimos tratando en forma particular. Y comenzamos la semana pasada este capítulo 5, en el versículo 1, y aún en este pasaje que vamos a estudiar ahora, la idea dominante va a seguir siendo el versículo 1, y es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa va a ser todavía la idea dominante de los versículos que vamos a tocar ahora. El título en la semana pasada era manténganse firmes, y teníamos esas maneras, ¿no?, de mantenernos firmes, considerando las advertencias. Que si nosotros queremos agregar algo a la cruz de Cristo, debía la iglesia practicar entonces todas las obras de la ley. Y no iba a poder, ¿no?, porque el hombre fracasa en cumplir la ley de Dios. Pero manténganse firmes considerando las consecuencias. Como insistieran en esto, en practicar las obras de la ley, entonces cayeron de la gracia. Porque Cristo no sirve para nada si yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Y por último vimos: manténganse firmes considerando las razones. Y claro, hay que mantenerse firmes porque la justificación no es algo que nosotros hacemos, sino algo que simplemente esperamos. Es en la gracia. ¿Y cómo la esperamos? Mostrando una vida de amor, una vida que está entregada al amor. A diferencia del legalismo, ¿no?, que centra su vida en ellos mismos y lo que pueden hacer para agradar a Dios, el creyente genuino agrada a Dios entregándose al servicio por amor los unos a los otros. Y hoy vamos a ver también esto de manténganse firmes. Pablo va a continuar desarrollando el contenido de la exhortación, como te dije que comenzó antes, y va a llamar a los hermanos, a los creyentes, a mantenerse firmes, a no perder esa firmeza en sus vidas. Ellos fueron justificados por el Espíritu. Ahora tienen que mantenerse firmes. Y déjame resumirte, como siempre lo hacemos, la idea central de los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, porque esto tiene algo puntual también, diferente a lo anterior, aunque sigue el mismo pensamiento, pero tiene algo específico, ¿no? Y en esta sección que estudiaremos hoy, Pablo va a seguir afirmando al creyente a mantenerse firme. Él tiene que abrazar un compromiso incondicional con la verdad. Y esto no es una opción, es la única alternativa. Tiene que entender que Dios va a juzgar a los falsos maestros sin parcialidad. Y el creyente de esta manera no va a titubear. Él va a pagar el precio necesario, protegiendo celosamente la pureza del Evangelio. Con esto en mente vamos a leer el pasaje en esta mañana. Versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, manténganse firmes y en primer lugar vamos a mantenernos firmes abrazando la obediencia a la verdad como el único camino posible. Abrazando la obediencia a la verdad como el único camino posible. Pablo va a decir, y en este punto quizá vamos a concentrar la mayor parte del tiempo y atención del sermón, porque esto es lo que va a determinar toda la estructura y el desarrollo del pensamiento, ¿no? Y va a empezar diciendo así: vosotros corrías bien. A Pablo le gustaba siempre poner estas metáforas atléticas, ¿no? En varias de sus cartas utiliza este tipo de ilustraciones, pero no era tanto un gusto de Pablo en sí, sino que era un ejemplo, una metáfora común que todas las personas podían entender, de manera que esto transmitía claridad. Hoy uno necesita estudiar cómo era en ese tiempo el deporte para poder entenderlo, pero para ellos era algo natural. Es como si en esta época
pondría ejemplos en cuanto a ¿qué? Al fútbol, ¿no? Todos lo entenderíamos, al que le gusta y al que no le gusta el fútbol siempre se entendería, ¿no? Porque eso es lo que él quería hacer. Pero es interesante pensar en este ejemplo que pone Pablo, porque el ejemplo atlético implica que hay que hacer algunos esfuerzos y que van a demandar tiempo y energías. De hecho, la vida cristiana en realidad es una vida activa por naturaleza, requiere mucho vigor. Es una vida de disciplina, requiere concentración, apego a las reglas y a la vida de Cristo. Necesitamos tomar decisiones, ¿no? Una y otra vez y avanzar en esto. Y al principio los Gálatas demostraron todo este vigor y toda esta forma activa de encarar el Evangelio. Eran como corredores que comenzaron bien la carrera, oyeron el Evangelio, lo creyeron, comenzaron a correr la carrera con toda su energía, con toda su dedicación, corrían bien. Y no solamente creían en el Evangelio, sino que de esta manera lo vivían, ¿no? Si nosotros miramos la vida cristiana de esta manera, entonces nos daremos cuenta que no hay margen, no hay tiempo que perder, hermanos. Existe una meta clara y necesitamos avanzar hacia esa meta clara. Esto del Evangelio no es algo pasivo, donde simplemente, nos dedicamos a contemplar cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. No, hay una parte activa. Para eso existen los monasterios, ¿no? Donde se llaman al silencio y a una vida separada, pero eso no es lo que la Biblia enseña en cuanto a la madurez espiritual. Claro que hay cosas que llevan tiempo, por eso no es una carrera de velocidad, pero sí es una carrera de prontitud, de diligencia, de disposición, de entrega. No podemos quedarnos, como se dice, esperando la carroza hasta que la madurez llegue, hasta que por alguna cosa sobrenatural entre el gozo en mi corazón y haya fortalecimiento y de la noche a la mañana crezco sin saber qué pasó, las convicciones se afirman. No. Esto es algo activo. Esto es algo activo. Hermanos, tenemos que luchar por esto. Tenemos que ser disciplinados en esto. Los Gálatas corrían bien. Muchas veces nosotros también corremos bien. Hay un buen comienzo y eso es muy alentador, pero no termina todo en el comienzo, ¿no? Esa es una parte. Tenés que correr y tenés que perseverar. Y la pregunta de Pablo es una pregunta retórica. ¿Quién nos estorbó? Claro, ya se sabe quién nos había estorbado en la carrera. Pero lo que deja ver esta pregunta es, ¿eso que los estorbó vale la pena para dejar de correr la carrera? Este estorbar tiene que ver con golpear, con impedir el curso, con cortar el camino, con obstaculizar, con frustrar. Tiene que ver como cuando vos vas a un lugar y de repente que hay un piquete y no podés avanzar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vos sabés lo que pasó y sabés por qué pasó, ¿no? Bueno, ellos sabían esto. La pregunta apunta, ¿esto vale la pena? No es que no sea importante esto que los estorbó, pero ¿constituye una justificación válida para dejar de correr? ¿Existe algo en este mundo y en esta vida que nos justifique no correr y no avanzar a los propósitos de Dios? ¿Hay algo en esta vida acaso que merece la pena dejar de avanzar en la vida cristiana? ¿Dejar de avanzar en nuestra madurez, en el servicio a Dios? ¿Hay algo así? No hay nada, hermanos. No hay nada en esta vida que valga la pena y que justifique esa clase de actitud, ¿no? Claro, hay cosas que bajo ciertas circunstancias quizá no podemos hacer, pero eso no implica de que nos anula nuestro desarrollo y poder vivir toda nuestra salvación. Y eso es correr la carrera de la vida cristiana. No es simplemente encasillarlo en ciertas actividades, sino poder ver toda mi salvación y poder vivirla en todo su esplendor. Fíjate, dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. Claro, el creyente abraza la obediencia a la verdad como el único camino posible. ¿Por qué? Porque acá comienza todo, ¿no?
Acá comienza todo. La obediencia genuina y pronta caracteriza a un creyente genuino. Caracteriza a un creyente genuino. Cuando algo estorba la obediencia, a esa carrera, y vos ves a ese creyente que no está corriendo, esto necesita sorprenderte. Tenemos que sorprendernos. Porque esto es lo que es el creyente. El creyente corre la carrera y él obedece la verdad. Pero si está en otra cosa, si está distraído con otro tipo de cosas, entonces vos decís, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que esta persona no está obedeciendo a la verdad? Tiene que sorprendernos porque todo comenzó en la obediencia a la verdad. Ellos fueron alcanzados por el Evangelio y llamados a obedecer el Evangelio. Cuando se les predicó esto es lo que se les dijo, tienen que obedecer el Evangelio. Nadie los engañó, ¿no? Nadie les dijo lo contrario. El Evangelio es esto, es un llamado a los pecadores a obedecer y dar gloria a Dios. Así lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6, cuando él dice que por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros. Todos hemos sido llamados a la obediencia al Evangelio. Ser salvo, hermanos, es obedecer el Evangelio. Ser salvos es obedecer el Evangelio. Fíjate en 2 de Tesalonicenses, acompáñame con tu Biblia. Quiero mostrarte varios pasajes en esta mañana. En el capítulo 1, versículo 2 de Tesalonicenses 1:8, estaba en primera, por eso no lo... Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, los que no conocen a Dios van a ser juzgados por Dios, pero ¿cuál es la característica de estos que no conocen a Dios? No obedecen el Evangelio, desobedecieron el Evangelio. Si lo mirás en el sentido inverso, aquel que conoce a Dios, ¿cuál va a ser su característica natural? Obediencia al Evangelio. Obediencia al Evangelio. Pablo se lo va a decir a los romanos nuevamente, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. Y hay un pasaje precioso en Primera de Pedro. Siempre me gusta cómo Pedro se presenta en Primera de Pedro cuando dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es tremendo. Estos santos de toda esta comunidad de iglesias fueron elegidos ¿para qué? Para obedecer. Esto es lo que son, ¿no? Y vimos también en Primera de Pedro, ayer con las damas, vimos esa implicación en el versículo 14 del capítulo 1, como hijos obedientes. Y ahí hay una palabra, hay un caso particular en estos obedientes, que es un genitivo de posesión. Esto se traduciría literalmente así: como hijos de obediencia. Como hijos de obediencia. Esto es lo que son. Los hijos de Dios son hijos de obediencia. Pablo se lo dijo a los filipenses, ¿no? Como siempre habéis obedecido, no solamente cuando yo estoy presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, es la obediencia lo que caracteriza al Hijo de Dios. No hay opción para esto, ¿no? Y Jesús... ahí en San Juan capítulo 14 versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos que entender, hermanos, que no hay amor a Dios sin salvación. No hay amor a Dios sin salvación. El amor a Dios, y siempre digo esto, ¿no? Pero quiero repetirlo continuamente. El amor a Dios no es una característica de un buen cristiano. No es una característica de un buen cristiano, necesariamente. Es característico de un cristiano. No de un buen cristiano, de un cristiano. No hay un creyente genuino que no ame a Dios. No hay. Porque esa es su capacidad. Él puede amar a Dios, porque Él tiene una vida nueva. Entonces, ¿en qué expresa esa vida nueva? En que ama a Dios. Si no ama a Dios, no hay salvación. No hay manera. Pero claro, no caigamos en el romanticismo en cuanto al amor a Dios, ¿no? El amor a Dios no tiene que ver con expresarle sentimientos de, uy, cuánto amo yo a Dios, y empezar a decirle un montón de palabras que suenan bonitos, que brotan de las emociones, y agarrar y hacer un montón de cosas, y capaz levantarte a la mañana y decirle, Dios, miro los cielos, ay, cómo te amo, Dios, porque llovió, porque... No, eso no es amor a Dios en los términos del Señor Jesucristo. En los términos del Señor Jesucristo, el amor a Dios es obediencia a sus mandamientos, es obedecer. Necesitamos avanzar, pero fíjate, hay un detalle ahí cuando dice para no obedecer a la verdad. Y acá hay un artículo definido, ahí es la. Eso nos va a especificar bien la idea de a qué se refiere con la verdad. Claro, porque no se trata de la verdad de alguien, del consejo de una persona, de las expectativas de otra persona. No se trata de los criterios humanos. Se trata de la verdad. Y la verdad es la verdad de Dios. La verdad incuestionable, infalible. La verdad santa de Dios. No seguimos la enseñanza o la doctrina de una persona. Seguimos la autoridad suprema que Dios ha revelado en su palabra. Esto es lo que seguimos. La verdad que está revelada en este libro precioso que Él nos ha dado y que lo ha inspirado para darlo. El creyente, hermanos, confía en la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. El creyente confía en la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Cuando uno piensa en la verdad y cuando uno piensa en la suficiencia y autoridad de las Escrituras, tenemos que percibir el momento en la historia en el que estamos viviendo. Porque quizá hoy el liberalismo ha caído en descrédito, ¿no? Estos que se oponían a la autoridad de la Escritura. Pero hoy lo que está en auge es aquellos que niegan la suficiencia de la Escritura. Bueno, la Biblia es la autoridad de Dios, pero la Biblia no es abarcativa y comprensiva en todas las necesidades que tiene el ser humano. Así que tenemos que recurrir quizá a la psicología, a otro tipo de ciencias que se especializan en esto. Y de esa forma se diluye el Evangelio. Y vaya si hoy toda esa clase de pensamientos ha invadido la iglesia, el mundo evangélico, que hasta se dan charlas de cómo se pueden combinar estas dos cosas, ¿no? Pero no es así. Es la suficiencia de la Escritura, es la obediencia a la verdad. Deberíamos saber la voluntad de Dios revelada en este libro, en su palabra, para poder obedecerla. Una vez que nos damos cuenta, que caemos en conciencia de lo que el principio dice, ya no hay vuelta atrás. Ya no importa cuán difícil nos parezca, cuán débiles nos veamos, ahora vamos a hacer esto, lo que dice Dios, porque esto es lo que somos. Somos hijos de obediencia, entonces estamos obligados a obedecer. Claro que es algo que también lo vamos procesando y lo vamos aprendiendo dentro de un desarrollo en la aplicación de estos principios, porque una cosa es entender el principio, pero otra cosa es ir madurando en cómo progresa nuestra alma, cómo progresa nuestro carácter, en cómo vamos a poner eso en práctica, ¿no? Y ahí tenemos que ser pacientes, pero firmes en cuanto a lo que creemos. Y estamos obligados a obedecer lo que proviene de Dios. Nadie puede no obedecer. Nadie tiene la facultad o el aval o yo tengo este cupón que me permite desobedecer a Dios en esto, así que lo voy a usar. No. Nadie, en ningún momento
Para Dios no hay acepciones, Él es imparcial. Sin embargo, los Gálatas estaban adoptando algo que no venía de Dios. Por eso Pablo les va a decir, fíjate en el versículo 8, volviendo a Gálatas, les va a decir, esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Esta persuasión propuesta por los judaizantes, claro, ocupó bastante terreno en el corazón de estas personas, pero no proviene de Dios. No proviene de Dios. Mira, nosotros podemos caerle re fuerte a los Gálatas. ¿Cómo se dejaron engañar? Bueno, fijémonos que no nos estén engañando a nosotros, porque con la sutileza que llegaron los judaizantes fue tremenda, ¿no? Ellos venían de Jerusalén, con este título, ¿no? Nosotros venimos de Jerusalén, Cristo murió ahí, o sea, ahí comenzó la iglesia. Estos hombres pretendían tener la autoridad, ¿no? Y le dieron un discurso lindo, quizá un discurso motivador, algo que ponía el centro en ellos mismos. Y cuando al ser humano le decís todo lo bueno que es y le empezás a hablar de él mismo y que él te hable de él mismo también, ganaste al ser humano. Porque somos orgullosos. Porque eso es apelar al ego, ¿no? Pero esto no proviene de Dios. Por más que la mayoría apruebe esto no proviene de Dios. Por más que te quedes en la iglesia con 5 o 6 personas, eso no tiene ningún valor, no tiene ningún desvalor, ¿no? Porque vos tenés que hacer fielmente lo que proviene de Dios y tenés que asirte de la verdad. Entonces ellos estaban seducidos, hechizados, como dicen en los primeros capítulos, por esta persuasión que no proviene de aquel que os llama. No tiene nada que ver con lo que Dios dice, lo que ellos están diciendo, ¿no? Recordemos el contexto un poquito, ¿no? Estos hombres están avanzando en la fe, pero cuando el apóstol no estaba, los judaizantes entran y hacen todo este trabajo malicioso, distorsionando el evangelio. Claro, luego van a atentar contra la integridad del mismo apóstol, ¿no? Lo van a menospreciar, lo van a tratar de mentiroso. Ya lo vamos a ver un poquito en los siguientes versículos. Pero sobre el evangelio, mira, ellos no contradecían de manera rotunda el evangelio. Tenéis que entender así. No es que ellos decían de manera abierta Jesucristo no es Dios, la salvación no es necesaria, la obra de la cruz no es necesaria. No. Sino que de forma sutil ellos introducían algunos pequeños detalles de la ley y en forma progresiva. Entonces lo hacían ver como algo inofensivo, ¿no? Inofensivo. Y ya vemos, ¿no?, cómo esto avanzó, porque en el capítulo 4 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Se refiere a las fiestas judías. Por el capítulo 1, 2 podemos ver que también guardaban alguna clase de dieta judía. Y en el capítulo 5 que estamos estudiando vemos la práctica de la circuncisión. Ya eran judíos completamente. Pero esto fue dándose en forma progresiva y muy lógica, muy lógica. Y bueno, también tenían esto, ¿no?, que ellos decían algo contra Pablo. Porque claro, atentar contra el evangelio sí o sí va a involucrar la reputación de Pablo. Pablo les había predicado el evangelio. ¿Y qué le dijeron de Pablo? Pablo en realidad no les dijo toda la verdad. Les faltó esto. Pero no crean que Pablo no sabe la verdad, ¿eh? Pablo les ocultó esto para que ustedes estén dependiendo siempre de Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo también predica la circuncisión. Pablo circuncidó a Timoteo, por ejemplo. Y es verdad eso, Pablo lo circuncidó a Timoteo. Y ya lo vamos a ver un poquito más cómo responder a esto. Pero ellos de forma sutil, muy engañosa, utilizaron toda su habilidad, todas las artimañas posibles para hacer que Pablo sea tomado como un traidor, ¿no? Ellos distorsionan la verdad. Pero esto comienza en forma sutil. Y el versículo 9, fíjate, un poco de levadura leuda toda la masa. Este es un buen ejemplo para explicar lo inofensivo que puede parecer o lo inofensivo que se puede presentar el error, pero cuánto termina afectando. ¿Qué representa la levadura? La levadura presenta muchas veces
en la Escritura un sinónimo de pecado, pero necesariamente lo que hace la levadura es representar la influencia que tiene algo tan chiquito sobre algo más grande. Porque a veces la levadura también se utiliza en el sentido positivo, ¿no? Acá la levadura tiene que ver con un pequeño error, así como una pizca de levadura puede hacer que toda una masa sea levantada. Un pequeño error puede diluir todo el evangelio. Y vos mirás el todo y decís, todo está bien, pero hay un pequeño error. Hay un pequeño error ahí que invalida la obra de salvación. Y eso es cómo se presentan. Por eso te decía, los Gálatas, si bien es cierto que eran por cultura, eran personas influenciables, pero no es que tampoco eran tontos, ¿no? Fueron engañados, fueron seducidos por estas mentiras sutiles, que después cuando mirás el final de la película termina siendo una locura. ¿Cómo es que hicieron esto, no? Actuaron como insensatos, ¿no? ¿Qué pasa si yo añado grandes hazañas personales a la obra de Cristo? Te lo dije, invalido la obra de Cristo. Pero ¿qué pasa si yo agrego algo chiquitito, algo pequeño a la obra de Cristo? Algo insignificante, casi imperceptible. El mismo resultado, invalido la obra de Cristo, porque no sirven para nada nuestras obras, o no va a servir para nada la obra de Cristo. Los falsos maestros no solo distorsionan la verdad, sino que acá tenés otra implicación, ¿no? Minimizan el error. ¿Cuántas lecciones para aprender sobre este punto? Hermanos, tenemos que mantenernos firmes, abrazando la obediencia a la verdad como el único camino posible. No hay alternativa. La obediencia a la verdad es lo que tenemos que obedecer. La verdad, y no parte de la verdad o una verdad distorsionada, sino la verdad completa, ¿no? Acá la referencia a la verdad apunta específicamente al Evangelio, ¿no? Pero podemos ver algunas lecciones, y quiero mostrarte 3 lecciones de este primer punto. Primero, necesitamos conocer la verdad revelada en las Escrituras. Necesitamos conocer la verdad con la mayor precisión posible. ¿Por qué? Porque no queremos tomar el camino o seguir los patrones de los falsos maestros y seguir nuestras opiniones, nuestras conveniencias, nuestras preferencias. No queremos tomar ese camino, ¿no? Bueno, entonces esta es una buena lección para aprender. La verdad, por sobre todo, la verdad. Como dicen en esos tribunales, ¿no? Toda la verdad y nada más que la verdad. Es eso lo que tenemos que apuntar. En segundo lugar, no minimicemos el error, porque eso afecta completamente a nuestra vida espiritual. No nos expongamos a enseñanza dudosa, contenciosa. Muchas veces capaz no cantamos canciones que sean desacertadas doctrinalmente, pero las canciones que escuchamos en nuestra casa, ¿no? Fíjate en qué se enfoca. Si se centra en las emociones, si se centra en las emociones, es porque el ser humano es el centro. Tenemos que discernir aquellas cosas que escuchamos, ¿no? No nos creamos demasiado fuertes poniéndonos a falsa enseñanza solamente para saber lo que piensan, ¿no? El efecto no va a ser neutro. El efecto va a ser dañino y tenemos que tener cuidado. No nos enredemos en cosas novedosas que se presentan. Vino el COVID y había 10.000 millones de predicaciones de qué significa el COVID en la Biblia y cómo se interpreta esto, aquello. Hay un terremoto y sí, porque los últimos tiempos y acá y allá. Llueve mucho, no, porque la lluvia. Sale el sol y viste el sol como es en el Apocalipsis. O sea, para todo hay una explicación. O sea, no se puede vivir así. Y vos decís, pero eso, ¿quién le va a interesar? Bueno, 2 de Timoteo capítulo 4 dice que se amontonarán gente que tiene comezón de oír. Tienen comezón de oír. Quieren oír esas cosas, les encanta escuchar esas cosas, pero no les interesa para nada la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en esa disolución. Los falsos maestros proponen todo ese tipo de cosas. Algo práctico que te va a evitar eso es priorizar la enseñanza en la iglesia local.
¿Entiendes? Priorizalo. Priorizá la enseñanza en la iglesia local. Escuchá eso, aprende eso, crece en eso, estudia Gálatas. Estamos en Gálatas, profundizá eso, prepárate tu corazón, prepárate en la semana, vení instruido para poder ser más receptivo a la palabra de Dios. Y claro, podés escuchar otro tipo de enseñanza fiel, pero siempre en un orden de prioridades, ¿no? En tercer lugar, hay una implicación tremenda de los falsos maestros. Ellos estorban a la gente para obedecer la verdad. Claro, rebajan las implicaciones del Evangelio, suavizan todo para que todo suene atractivo, para que nadie se asuste. Ellos proponen esto: tenés que ser accesible para la gente, que la gente no te vea como un bicho raro. ¿Te das cuenta? Pero déjame decirte algo. La gente no te tiene que ver como parte de la gran masa. No sos parte de la masa. Si has nacido de nuevo, tenés que vivir como una persona salva. Eso es una mentira tremenda. Que muchas veces queremos parecernos al mundo porque no, la gente se va a asustar. Y está bien que se asuste la gente, si ese es el caso, ¿no? Por esa razón queremos predicar la verdad. No para hacer cosas espectaculares que atraigan a la gente, sino para que uno se pueda arrepentir. Para que la gente expuesta a la verdad llegue al arrepentimiento. Pero queremos vivir como bichos raros, ¿no? Queremos vivir de esa manera, porque la Escritura lo muestra. No somos nada que ver con... A ver, la luz y las tinieblas, ¿en qué se parecen? Bueno, si sos luz, no te pareces nada al mundo. Y si la luz quiere parecerse al mundo, ¿cómo puede hacer? No puede, es imposible. Entonces, no podemos caer en ese camino. Y fíjate, los corintios tenían un problema en cuanto a esto también. Ellos querían ser, acompáñame al capítulo 14, ellos les gustaban las experiencias emocionales, les encantaba todo lo que tenía que ver con aquellas cosas asombrosas que pasaban en medio del culto público. Y una de esas cosas eran los idiomas, ¿no? Dios, a través del Espíritu Santo, le había dado la capacidad a diferentes personas de hablar en diferentes idiomas. Y déjenme aclarar esto, eran idiomas. No era balbuceo, eran idiomas. La palabra es glosa en el texto original. Y ellos hablaban en diferentes idiomas que no conocían. Y estaban muy atrapados con este tipo de cosas. Pero Pablo les va a decir que esto sí es algo que era una señal para que los judíos crean, era necesario para ese tiempo. Pero esto no va a ser trascendente siempre. Pero en cambio la profecía sí. Y profecía, entiendan el contexto en que está mencionando la palabra profecía. Profetizar es proclamar la verdad de Dios, es predicar. Es otra forma de decir predicar. No es decir, bueno, mañana vas a tener un auto 0 kilómetros. Mañana Dios te va a bendecir, el año que viene vas a tener un... Eso no es profecía. Eso es decir, decir pavadas, nada más. Porque vos no conocés el futuro. Vos no conocés lo que le va a suceder a la gente. Entonces, eso no tiene nada que ver con la profecía. La profecía tiene que ver con proclamar la verdad de Dios. Pero fíjense ahí, es tremendo. Dice el versículo 23. Imagínense todo este cuadro. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No dirán que estáis locos? Fíjate, claro, empiezan a hablar todos en diferentes lenguas y la gente no entiende nada. Entra alguien, no entiende nada. Pero el versículo 24 es terrible. Pero si todos profetizan, o sea, están predicando, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrado sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tremendo, tremendo. Este es el poder de la predicación. Lo que va a hacer no es darle a las personas lo que las personas quieren escuchar, es darle a las personas lo que las personas necesitan escuchar. ¿Y quién sabe lo que las personas necesitan escuchar? No soy yo ni sos vos.
Es el Espíritu Santo que obra a través de la predicación fiel de las Escrituras. Y lo va a humillar a esa persona. Hasta lo más extremo, hasta que la persona se postre. Y antes que buscaba su gloria personal, ahora va a adorar a Dios. Y va a reconocer que verdaderamente Dios está en este lugar. Si a la iglesia le quitas el poder de la predicación, dejas de tener iglesia. No hay iglesia verdadera que no tenga una predicación verdadera. Entonces, mantengámonos firmes en esto, ¿no? Esas son lecciones que aprendemos del primer punto. Es manténganse firmes, cultivando la obediencia a la verdad como el único camino posible. Pero vamos a avanzar un poquito más rápido. Es manténganse firmes, descansando en la soberanía de Dios sobre su iglesia y sobre los falsos maestros. Claro, la soberanía de Dios sobre su iglesia va a ser de una manera, ¿no? Y la soberanía de Dios sobre los falsos maestros va a ser de otra. Dice, versículo 10, volviendo a Gálatas, yo confío con respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. No pensaréis de otro modo. Los verdaderos creyentes no van a ser engañados por el error. No lo serán. Puede que muchos sean engañados. Puede que muchos abandonen y se desvíen del camino correcto. Pero nunca lo harán los creyentes genuinos. Porque el creyente genuino va a perseverar hasta el final. Pablo dice con toda seguridad, ¿no? Yo confío que no pensaréis de otro modo. Yo confío. Claro que esta propuesta de los falsos maestros trajo confusión, desaliento, expuso pecado, egoísmo, hizo daño a la iglesia. Ellos por un momento se dejaron llevar por el error, perdieron el tiempo, gastaron energías donde no tenían que gastarlas, intentando hacer un montón de cosas que Dios jamás les había pedido. Sí, eso pasa. Y muchas veces pasa en la verdadera iglesia esto también, ¿no? Muchas veces la iglesia del Señor va deambulando sin dirección clara, entretenida con cosas que no tienen ningún valor eterno, no comprendiendo específicamente la verdad de Dios y avanzando en su santificación, pero no va a ser siempre así. La iglesia del Señor Jesucristo no se va a quedar en ese estado. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Mateo 16, el Señor edifica su iglesia. Él va a traer la prueba necesaria que tenga que traer si no hay respuesta. Él va a traer los problemas o las situaciones que tengan que pasar para que el creyente reaccione, mire a Cristo y siga avanzando en los propósitos de Dios. No pensaréis de otro modo. No van a pensar de otro modo. El verdadero creyente va a perseverar con una mentalidad inamovible. Él no va a ser engañado totalmente en cuanto a esto. Y acompáñenme a 2 de Timoteo. Esta es una crisis que podés ver al joven Timoteo en medio de este conflicto en su corazón. ¿Qué va a pasar con la iglesia si siguen estos falsos maestros? Y Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 19, quiero leértelo, dice, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El fundamento del Señor está firme. ¿Sabes por qué? Porque es del Señor ese fundamento. Es la obra de Cristo. Es la obra de gracia en la vida de las personas. Está firme. Mira, en medio de la comunidad de iglesias puede haber todo tipo de personas. Personas que todavía no han sido salvas, pero personas que tienen malas intenciones, o quizás no tienen malas intenciones, pero están engañadas tras el error. Y lo que promueven no es la verdad de Dios. Sin embargo, el fundamento del Señor está firme y tiene este sello. Dios es omnisciente y Él conoce a los que son suyos. Pero ¿cómo demostramos eso? Apartándonos de iniquidad.
Todo aquel que invoca el nombre del Señor se va a diferenciar de la influencia de los falsos maestros buscando una vida de santidad activa. Se entregan solo los falsos maestros, ¿eh? Ellos no les interesa la santidad de la iglesia. Se exponen solo. Sus mensajes, sus sermones no traen un convencimiento de pecado, no cargan la conciencia y el corazón, no crean esa necesidad urgente de buscar al Señor. No hacen eso, no producen ese efecto. Es todo risa, todo juego, todo entretenimiento. Pero así no es el Señor. Yo confío con respecto de vosotros en el Señor. La confianza de Pablo está en el Señor. El fundamento está firme y no se va a caer. No se va a perder nada, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué precioso pasaje. Y Pablo también nuevamente en Filipenses, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a acabar. Modo indicativo del verbo, expresa una realidad de la acción. Esto es una realidad. Nadie va a poder con esto. Al final, los falsos maestros van a fracasar. Y Pablo también lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Su necedad va a ser expuesta a todos. Se van a exponer. Se exponen, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios edifica su iglesia y Él conoce a los suyos. Qué consuelo que trae esto a nuestros corazones, ¿no? No depende la estabilidad de la iglesia de nosotros. Qué descanso en el Señor. Hacé lo que tenés que hacer. Sé fiel al Señor con lo que el Señor te llamó. Si es en cualquier área de la iglesia que tengas que servir, sé fiel al Señor y andate a dormir tranquilo. Porque el Señor edifica su iglesia. Y eso es algo que todo el tiempo lo tenemos que recordar. ¿No arde en nuestro corazón al saber que Dios nos protege? ¿Que el Señor nos cuida? Somos amados de Dios, hermanos. El Señor ama a su iglesia. Estamos del lado de la victoria, pero porque la salvación es de Dios, no porque seamos nosotros tan buenos, ¿no? Sino porque la salvación le pertenece a Dios. Ahora, este triunfo no significa la manera de ver los triunfos en esta vida en forma trivial y perseguir aquellas cosas que este mundo persigue, ¿no? Como Dios te va a dar esto, eso no es el triunfo, eso no es la victoria verdadera. Esas son cosas vanas, pasajeras, son cosas de esta vida que pueden estar o no estar. Pero esta victoria tiene que ver con los propósitos de Dios y el fin de todas las cosas, como escuchamos en esta mañana en la Cena del Señor, que es dar gloria a su nombre. Ahí está la victoria. Y para eso se escribió Apocalipsis, para que sepan el final de la película. Dios va a triunfar. Nadie va a poder con el Señor. Tenemos que descansar en la soberanía de Dios sobre su iglesia. Mantenernos firmes descansando en su soberanía, ¿no? Esta primera parte del versículo no nos tiene que llevar a la arrogancia, sino a la humildad, a la confianza en el Señor. Pero la segunda parte del texto es terrible, es una verdad tremenda. Dice, mas o pero, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. La palabra perturbar significa literalmente sacudir hacia adelante y hacia atrás en forma violenta, agitar. La mayoría de los usos tiene que ver en forma figurativa en el Nuevo Testamento y tiene que ver con una perturbación emocional, con una agitación interior, con el modo como uno se siente, con la confusión, con la perturbación, con la perplejidad, con el miedo, con la inquietud. Esto es lo que estaba experimentando la iglesia. Qué bárbaro. Y se utiliza, por ejemplo, ¿te acordás cuando Herodes se entera del nacimiento de Jesús y se perturbó, dice? Porque ahora no voy a poder ser rey. O sea, imagínate que este hombre mataba a sus hijos para que no hereden su trono. Y ahora se entera de que hay un rey. Estaba perturbado, ¿no? Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando en el agua, se perturbaron, tuvieron miedo. Y es algo natural en el ser humano. Muchas veces nos perturbamos. Por eso estas palabras de consuelo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón.
ni tenga miedo, ¿no? Significa un trastorno profundo, ¿no? El que hace esto a la iglesia llevará la sentencia. Esta palabra llevará es tendrá que cargar con el juicio, tendrá que soportar esto. No es cosa liviana los que los engañadores amadores de sí mismos habían hecho. No es algo liviano desanimar a la iglesia amada, perturbar la esposa de Cristo. Pablo mismo tenía temor de esto, ¿no? Cuando le escribe a los romanos sobre el hermano débil y dice, si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Es tremendo, ¿no? Qué cosa terrible es ser de tropiezo, de desánimo a la iglesia, con cuestiones meramente humanas que no provienen de Dios, de la verdad revelada en su palabra, sino que una mentalidad que está distorsionando la verdad, o que ve el error como algo menor. Aquí se ve la soberanía de Dios, la justicia de Dios para juzgar, ¿no? Pero también su imparcialidad, porque fíjate lo que dice. La imparcialidad, dicho sea de paso, hemos estudiado que es un atributo de Dios también, su imparcialidad, ¿no? Quien quiera que sea, quien quiera que sea. Dios no respeta el rostro de nadie en el juicio. Puede ser un grande para este mundo, puede ser una persona muy influyente e inspiradora para este mundo, pero si atentó contra la iglesia amada de Cristo, Dios no va a respetar nada de esas cosas. No es así para con Dios. Esto tiene que causar temor y llevar al arrepentimiento a aquellos que andan en el camino del error. Pero las implicaciones, hermanos, no nos sintamos tan confiados si se las dejamos solamente a los falsos maestros, sino que esto incide en nuestra propia vida también. Y acompáñame a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Fíjate, Jesús cuando habla de cortarte el brazo, después hablar de sacarse el ojo, ¿se acuerdan cuando lo mencionó antes a esto? En el Sermón del Monte. ¿Y qué era la mano o el ojo? Ocasión de caer. Y está hablando de lo drástico que es la lucha contra el pecado. Y uno ve lo drástico que es. Pero muchas veces no traemos a nuestra mente lo dramático y lo urgente que es pensar en el tropiezo al hermano. Y se utiliza el mismo ejemplo acá, el mismo ejemplo drástico. Hermanos, tenemos que ser drásticos en no poner de tropiezo a nadie. Capaz no estás enseñando una falsa doctrina, pero vivís una vida que no refleja la sana doctrina, la verdadera doctrina. No pienses que tu carnalidad, tu falta de temor a Dios no afecta solamente tu propia vida. El pecado puede desalentar a otros, ¿no? Mi pecado puede desalentar a otros. Mis malas decisiones pueden desalentar a otros. No es neutro, ¿no? Así como puede ser un estímulo para que otros busquen de Cristo, de la misma manera puede ser un tropiezo para que otros se distraigan de los propósitos de Dios. No lo seas. Por implicación, esta es una razón más para obedecer, ¿no? Para no ser de tropiezo, al menos tengo que obedecer y hacer la voluntad de Dios. Claro, descansar en la soberanía de Dios en cuanto a este punto nos va a sostener o nos va a ayudar a mantenernos firmes. Entonces, manténganse firmes abrazando la obediencia a la verdad como el único camino posible. También manténganse firmes descansando en la soberanía de Dios sobre su iglesia y sobre los falsos maestros.
Pero en tercer y último lugar, manténganse firmes, considerando la persecución como la posibilidad más probable. Considerando la persecución como la posibilidad más probable. Versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo todavía estaría predicando acerca de la circuncisión, entonces no tendría que estar siendo perseguido, ¿no? Hay una Biblia que que hace una paráfrasis de este texto y presta atención. Dice, y en cuanto a mí, hermanos míos, si todavía estuviera defendiendo la circuncisión, como aparentemente algunos alegan, ¿por qué sigo sufriendo persecución? Supongo que si recomendara este pequeño rito que es la circuncisión, toda la hostilidad que provoca la predicación de la cruz desaparecería. Claro, ellos se tomaban del hecho puntual, como te dije, que Pablo había circuncidado a Timoteo, como lo registra el libro de los Hechos. Y fíjate ese versículo, Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, por lo tanto no circuncidado. Y, dicho sea de paso, como el padre era una figura que representaba autoridad, por lo tanto el hijo tampoco se iba a circuncidar. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste, hablando de Timoteo, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué pasó acá? Pablo lo circuncida a Timoteo porque estaban estos judíos. Pero tenéis que entender que Pablo no circuncida a Timoteo porque él predique la circuncisión, sino que él no quería distraer, no quería circuncida a Timoteo para que no sea lo primero que vean los judíos a los cuales les iba a predicar, que no sea lo primero que se encuentren con que este gentil es inmundo, entonces no nos acercamos a él. Que eso no sea una barrera, simplemente por eso, pero obviamente que no tenía nada que ver con la salvación. Pablo se dirigía a estos judíos y por eso es que él hace esta práctica, este hecho puntual, pero por ejemplo a Tito no lo circuncida, porque los de Galacia, la mayor parte de ellos eran gentiles. No les iba a ofender recibir a un gentil no circuncidado a ellos, no era necesario. Entonces él obró por amor en realidad, en esta situación específica. Pero si vos sacás esto de contexto, como lo hicieron los judaizantes, engañás a la gente y decís, bueno, Pablo acá se contradijo. ¿Qué pasó con Pablo? Dice que no la circuncisión y circuncidó a Timoteo. No. Lo hizo por amor, porque no quería que sea una barrera, un impedimento para que los judíos de ese lugar no escuchen el evangelio. Entonces, fíjate la persecución acá, ¿no? Difamando, sacando cosas fuera de contexto, y así son. Así viene a nuestra vida. Si vos vas a defender la verdad, espera esto, que te malentiendan, que te juzguen de esta manera, de una manera inapropiada, que desacrediten tu nombre, que te vean una persona incongruente, pero siempre y cuando sea por la verdad, ¿no? Los problemas van a llegar. Perseverar en la sana doctrina adjunta a este tipo de cuestiones. Pablo le dijo a Timoteo un principio tremendo. Pablo le está diciendo, vos has seguido mi doctrina, fuiste un buen imitador, me seguiste mi doctrina, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, las persecuciones y padecimientos. ¿Te acordás lo que me vino en Iconio y en Listra? En Antioquía, perdón. Sí, en Listra también. Y dice que fueron persecuciones que he sufrido, dice, pero de todas me ha librado el Señor. Y después en el siguiente versículo va a dar un principio universal. Y es este. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un principio. Es lo que hay que esperar. Es lo que hay que esperar. Claro, los judaizantes decían que Pablo estaba siendo maltratado y perseguido porque no agradaba a Dios. Y ellos
agradaban a Dios, por eso le iba bien, ¿no? Una forma simplista de decir y poco bíblica, ¿no? Jesús en Mateo capítulo 5, acompáñame ese versículo también. Mateo capítulo 5. Versículo 10 al 12, ustedes saben bien este contexto, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos recibieron el mismo trato. Los profetas que fueron fieles fueron perseguidos. Ustedes siéntanse elogiados cuando por causa de la justicia son perseguidos. Y eso mismo Pedro les dice a los hermanos, ¿no?, que les escribe. Es un gozo ser vituperado por el nombre de Cristo. Pero ojo, no digas persecución cuando te están persiguiendo porque robaste algo. O sea, eso no es persecución, eso no es sufrir por causa de Cristo. Es solamente cuando es por causa de la justicia, ¿no? El creyente debe ver esto como algo seguro. No es normal que no te persigan. No es normal que eso no pase. Va a pasar, hermanos. Va a pasar. En la medida que vos pongas la pureza del Evangelio, en la medida que quieras vivir los principios sin estar bajando el estándar en cuanto a los errores sutiles, esa pequeña levadura, vas a cosechar esto. Hay decisiones que vas a ir tomando. Porque vos decís, yo voy para acá y el mundo va para otro lado, entonces vas en contramano. Y en algún momento vas a chocar. Vas a chocar. Claro que en cuanto a dependa de nosotros, queremos estar en paz con todos. Pero la persecución es algo que va a pasar. Va a pasar. De hecho, nosotros hoy estamos muy confiados y muy seguros. Pero más de una vez les dije que la historia de la iglesia no ha sido una historia de esta seguridad y esta libertad que tenemos hoy. La mayoría del tiempo siempre la iglesia fue perseguida. Aún hoy es perseguida la iglesia. A veces nuestro contexto nos hace pensar que está todo bien, pero no está todo bien, hermanos. Lo que pasa es que a veces no somos perseguidos porque no hay algo tajante. Los principios no los vivimos en forma radical. No estamos dispuestos a llevar la Escritura a su máxima aplicación. Y a veces no recibimos esa persecución porque diluimos el Evangelio. Y claro, así siempre vas a salir con las tuyas, ¿no? Pero somos elogiados cuando recibimos persecución. Claro, no buscamos esto. No es que buscamos que están hablando de algo y voy a meterme ahí para chocar. No buscamos eso. Es como si, no sé, el gobierno prohíbe que los creyentes ahora se reúnan a estudiar la Escritura los jueves a la madrugada. Los jueves a la madrugada. Tenés viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué día te vas a reunir? No, yo me voy a reunir los jueves a la madrugada. Pero eso es rebeldía, o sea, si tienes la oportunidad de hacerlo en otro momento, lo haces en otro momento. Pero diferente sería que si nos prohíben la predicación de la Escritura, si dirigen los temas que nosotros tenemos que predicar en la iglesia, la enseñanza, ahí entonces vamos a ser elogiados con la persecución, porque por esto estamos dispuestos a dar nuestra vida. Es lo que somos. Somos hijos de obediencia. Y no nos importa otra cosa, nos importa la verdad. Y solamente eso, ¿no? La iglesia ha tenido muchos testimonios de personas que estuvieron dispuestos a dar su vida. Y quiero mencionarte uno a modo de ilustración: Ignacio de Antioquía, Ignacio mártir. Él escribió 7 cartas en el segundo siglo de la iglesia, y mientras él se dirigía a Roma, después de haber sido condenado a muerte, iba conducido por un pelotón. Un pelotón fue a llevar a este hombre a Roma, como si él se hubiese pensado en escaparse, ¿no? ¿Y a dónde iba? Iba al Coliseo para ser despedazado por las fieras. Y en ese momento, mientras iba camino hacia el martirio, no es que estaba desesperado, agobiado y diciendo, por favor, no me quiero morir, y que alguien declare que no me muera para que sea librado y que me ayuden. No. ¿Sabes lo que hizo? Empezó a escribir cartas a las iglesias que él había ministrado. Escribió 7 cartas.
Entre una de ellas, quiero mencionarte un fragmento de la carta de Ignacio Mártir a los romanos. La iglesia tenía intenciones de liberarlo. Querían librarlo de la muerte, hacer algo. No sabemos bien qué querían hacer, pero querían librarlos. Y Ignacio les va a escribir específicamente, hermanos, no lo hagan. No lo hagan porque la persecución, el martirio es el sello de mi servicio al Señor. Es lo que soy, no voy a renegar de esto. Entonces Él les va a decir, no me concedan otra cosa que el que sea derramado como una libación a Dios, en tanto que hay todavía un altar preparado. Y va a continuar, dice, escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío moriré gustoso por Dios, si vosotros no lo impedís. Os exhorto, pues, que no uséis una bondad fuera de tiempo. Esto es decir, no hagan ninguna tontería para librarme de la muerte, ¿no? Déjenme ser entregado a las fieras para llegar así a Dios. Trigo soy de Dios y he de ser molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. La persecución es lo más esperado, sobre todo cuando hay una clara postura de lo que es la verdad. ¿Y cómo lo puedes ver en Pablo? Fíjate el último versículo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tenía una postura clara el apóstol Pablo sobre lo que era el error y los falsos maestros, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, no somos neutrales. Si me preguntan, yo les voy a responder. No, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué tiene que ver esto, no? Esto es lo mismo drástico que nos predicaba Johnny, ¿no? Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, los falsos maestros no tienen que estar ahí. No tienen que estar ahí. Hay varios sentidos posibles que podría tener esto, ¿no? El punto es, en esta mutilación no es como la circuncisión, que era una señal en el cuerpo. Esto era un corte profundo, un corte total. Y este corte impedía que una persona pueda tener descendientes. Es como castrarlo, ¿no? Entonces, una explicación posible podría tener que ver con esto. Ojalá que estos que están enseñando ya no se reproduzcan más. Que el error no se reproduzca más. Que esto se termine, se corte de una. No queremos tener en la iglesia esta clase de personas. Que se termine, que se corte. Otra implicación posible o probable podría ser que esto se refiere a que directamente se dediquen a la religión pagana donde todo es obras. Pero que sea claro esto, que sea drástico. Que ellos sirvan a los dioses, estos eunucos que se castraban para hacer todos sus eventos paganos, entonces que lo hagan, que ya se entreguen al error, que se manifiesten, que se mutilen y que se entreguen a esa forma de falsa doctrina. No queremos lidiar con ellos, no queremos que estén en la iglesia. Y es drástico, ¿no? Es drástico. ¿Y qué puede traer esto a la vida de Pablo? Y si un falso maestro está escuchando lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 12, espera que va a haber una represalia, ¿no? Va a haber una respuesta hasta esto, va a haber persecución. Entonces, manténganse firmes, abrazando la obediencia a la verdad como el único camino posible. ¿Estás viviendo una vida de obediencia a la verdad? ¿Estás reflejando con tu vida lo que sos? ¿Sos hijo de obediencia? ¿O tomás aquellas cosas que simplemente te quedan cómodos o que te convienen, pero lo que te incomoda, no? El cristianismo es una vida activa. Quizá te vendieron una religión falsa donde vos escuchás y nada más. No. La palabra nos va a exigir que vivamos las implicaciones del Evangelio. Manténganse firmes, descansando en la soberanía de Dios sobre su iglesia y sobre los falsos maestros. Dios va a sostener a la iglesia. Eso nos da consuelo. Nos gozamos en eso. Sé de aquellos que Dios va a utilizar para sostener la verdad. Crece en tu interpretación bíblica, en la aplicación de los principios. Interactúa con el cuerpo. Viví la vida de la iglesia para ser parte del pueblo de Dios que va a sostener la verdad. No seas de tropiezo. Tus decisiones no son neutras. Hagas lo malo. Si haces lo malo no es neutro.
Si no haces lo que tenés que hacer, que sabés que lo tenés que hacer, tampoco es neutro. Puede desanimar a la iglesia amada de Cristo. Y tenemos que temblar ante eso, hermanos. Tenemos que temblar. Pero manténganse firmes, considerando la persecución como la posibilidad más probable. Quizás estamos en tiempo de bonanza nosotros ahora. Pero yo sé de muchos que han tenido que tomar decisiones en cuanto a cómo van a resolver sus trabajos, sus carreras. Y es parte de entender la verdad, ¿no? Y les animo a seguir avanzando. En la competencia por el sustento económico muchas veces vamos a salir perdiendo por pagar un precio por la verdad. Porque no tenemos derecho, ¿no? Simplemente tenemos responsabilidades para con Dios. Y tenemos que esperar esto, la persecución. Este es el camino. Este es el camino. Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, no les dijo: tomen esas silletas, esas reposeras, porque cuando vamos avanzando en el camino tenemos que descansar un poquito. No. No les dijo: tomen algo tomen la cruz. Tomen la cruz. Hay implicaciones serias ahí. Uno malinterpreta muchas veces ese texto y dice: bueno, la cruz son los problemas que tenemos, hay que tomarlo y llevárselo a Cristo. Nada que ver con eso. Literalmente hay que interpretar la Escritura. ¿Sabes qué es tomar la cruz? Es estar dispuesto a morir, porque eso es lo que entendieron los discípulos. ¿A dónde iba Jesucristo en ese momento? Camino a la cruz. Entonces, tomen la cruz. Los discípulos de Cristo, la mayoría fueron martirizados. Estuvieron dispuestos a tomar la cruz. Claro, te repito, no es que vamos a ir a buscar el martirio, pero si viene, no nos sorprende, porque eso es lo que se nos prometió, ¿no? Qué linda promesa. Es la promesa de Dios. Ese es el elogio más grande según Cristo. Bienaventurados seréis. Entonces eso es lo que debemos esperar. Nadie nos mintió. Señor, te agradecemos por tu palabra, Padre, y todas estas implicaciones mueven nuestro corazón a mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No hay obra humana que pueda proteger esto, es simplemente tu gracia. Tenemos que considerar cada una de las advertencias, las razones, las consecuencias, Señor. Tenemos que asirnos de la obediencia como lo único y absoluto, Señor, que podamos hacer. Necesitamos, Padre, crecer en discernimiento, descansar en tu soberanía, Padre. Tú vas a juzgar y edificar a tu iglesia también. Y, Padre, en nuestro corazón no quisiera, Padre, experimentar la persecución, pero esto es algo que está en las reglas del juego, Señor. Es lo que va a pasar en la medida que más avancemos en tus propósitos, más avancemos en el llamado que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Oramos para que nos des la gracia y que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra y aplique la verdad a nuestros corazones, Señor. Que de aquí al miércoles podamos prepararnos también para poder exponer nuestro corazón, nuestras debilidades y que podamos, Señor, seguir avanzando. En el nombre de Cristo Jesús, amén.